Saludos. Hoy hablaremos acerca de cómo disminuir costos a la hora de desarrollar aplicaciones, en esta ocasión utilizando tecnologías como .NET, MAUI y Blazor. Sin embargo, antes de continuar, les recuerdo visitar febretubeptidecostarica.com, denle clic al icono de Buy Me a Coffee y seleccionen donaciones de su preferencia. Eso permite poder seguir haciendo videos y aplicaciones gratis para ustedes. Muy bien. Ahora vamos a ver por acá que tenemos una pequeña aplicación creada en Maui. Una vez que yo entre a la aplicación, vamos a comenzar a ver la funcionalidad. Vamos a ver además que por acá yo tengo la aplicación creada también en Blazor WebAssembly y está incluso compartiendo el mismo UI o la misma interfaz de usuario. Muy bien. Y acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la solución y todos los proyectos que hay en ella. Vamos a comenzar probando la aplicación. Muy bien, voy a hacer login. Muy bien, ya digité las credenciales y ahora está redireccionando y ahora ya se ve la aplicación y vemos que nos da un menú. En este caso, ingresé a la aplicación con un usuario administrador, por lo tanto puedo ver los menús de administración. Aquí podemos ver varios iconos. Básicamente, toda la funcionalidad está basada en grids con iconos que direccionan a otras páginas o funcionalidades dentro de la misma aplicación. Como pueden ver, aquí está este de crear. Aquí puedo navegar hacia atrás. Aquí puedo ir a ver esta lista. Cuando veo esta lista me va a mostrar un par de imágenes de pruebas. Si le doy clic a una de estas me va a mostrar otra lista de iconos y así sucesivamente por cada una de las funcionalidades relacionadas a ese ítem con el que cual le hice clic. Muy bien. Ahora, si vamos a la aplicación web dentro de un segundo, vamos a ver que la aplicación web es básicamente lo mismo. Muy bien, voy a digitar las credenciales un momento. Una vez que ya digité las credenciales, ahora me devuelve a la aplicación web en la que estaba y vemos que es básicamente la misma funcionalidad con el mismo UI o interfaz de usuario, pero todo es la misma aplicación. Eso significa que tanto la aplicación móvil como la aplicación de Blazor WebAssembly, que son proyectos distintos, en desarrollos adicionales deberían ser múltiples aplicaciones y hacer un duplicado o lo más cercano posible para cada una de las plataformas. En el caso de .NET y MAUI, no hay necesidad de duplicar código. Podemos reutilizar mucho de lo que ya tenemos y eso es algo de lo que vamos a ver hoy. Muy bien, vamos a ver cómo está implementado esto. Vamos a irnos a Visual Studio y vamos a ver cómo está creada esta solución. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Eh, Primero, ¿qué es Blazor? ¿Qué es MAUI? Y qué es C# Source Generators, que son la base de esta solución. Muy bien. Primero, MAUI básicamente significa Multiplatform App UI y básicamente nos permite crear aplicaciones o sistemas multiplataforma con una sola base de código. Eso en el caso de MAUI. En el caso de Blazor, Blazor básicamente lo que nos permite es crear sistemas web interactivos
utilizando el código C Sharp y eliminando, disminuyendo y hasta eliminando la necesidad de utilizar código JavaScript. Ok, ahora, ¿qué son C Sharp Source Generators o generadores de código C Sharp? Estos básicamente son eh, herramientas que ayudan en el proceso de compilación. Básicamente lo que hacen es analizar el código existente por medio de algunos hints que se ponen en el código y extender esa compilación agregando clases de C Sharp a ese proceso de compilación, haciéndolas partícipes de ese proceso, por lo tanto extendiendo la funcionalidad mientras está compilando. Básicamente les permite generar código automáticamente basado en hints dentro de su código. Y ya vamos a ver cómo estamos utilizando eso. Ok, ¿cuál es la ventaja de utilizar todas estas tecnologías? Muy bien, a la hora de desarrollar aplicaciones, eh, pues tenemos varios procesos. Tienen el proceso de reclutamiento, el proceso, todo lo que es contrataciones, ¿verdad? Y eso es un proceso que puede salir muy caro mientras se busca a las personas. Y más que muchas veces las personas no tienen las capacidades o skills que muchas veces los reclutadores están solicitando. Por lo tanto, entre más skills se necesiten para un proyecto, más difícil es encontrarlos. Ok, mezclar estas tecnologías también nos permite reducir costos en el proceso de desarrollo. Muy bien, entre más tiempo tardemos escribiendo código, menos funcionalidades podemos desarrollar en un tiempo determinado. Por el contrario, entre más productivos seamos y entre más rápido podamos escribir código y probar la funcionalidad, más funcionalidades adicionales podemos crear en menos tiempo, haciendo el proceso de desarrollo más eficiente y por tanto más barato, y por consiguiente también permite adquirir nuevos negocios adicionales en menos tiempo. Ok, otra de las ventajas que nos permite mezclar todas estas tecnologías es que no tenemos que crear varias bases de código, no tenemos que crear una base de código para eh, el sistema web, otra base de código para el sistema para Android, otra base de código para el sistema para iOS, etcétera, 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 sino que todo podemos crearlo en una sola base de código, debido a que hasta para el sistema web y los móviles estaremos utilizando .NET y C Sharp. Por lo tanto, podemos reutilizar toda la funcionalidad, incluyendo la interfaz de usuario. Okay. Otra de las ventajas o de por qué es necesario que utilicemos tecnologías como .NET, MAUI y Blazor es que nos permiten un más rápido, una estrategia más rápida de go-to-market. Básicamente, entre más rápido podamos terminar aplicaciones o sistemas de alta calidad para la mayoría de las plataformas, más rápido podemos lanzarlas al mercado. Por consiguiente, también va a ser más rápido poder tener esa captura o adquisición de usuarios y hacer los negocios, recuperar la inversión y ser rentables eh, en un tiempo menor comparado con las estrategias de desarrollo tradicionales. Ok, ahora otra de las ventajas de compartir cosas como lo que es la interfaz de usuario es, por ejemplo, vamos a ver, cuando desarrollamos
aplicaciones. Y desarrollamos, por ejemplo, una aplicación web. Una aplicación web generalmente la vamos a utilizar en una computadora y muchas veces en un celular. Pero generalmente van a ser computadoras, vamos a accesar los iconos con clics, etcétera, y nuestros usuarios van a estar acostumbrados, va a ser bastante natural utilizar esa, em, esa funcionalidad. La estrategia más efectiva de lanzar herramientas al mercado es hacerlas mediante sistemas web porque son los que más inmediatamente se pueden lanzar. ¿Por qué? Porque al contrario de aplicaciones como por ejemplo para Google y para Android y para iOS, en web no tenemos como alguien que nos esté validando las aplicaciones, como en el caso de los stores de Google Play y el App Store, que son procesos que llevan un proceso o son tiendas que llevan un proceso de verificación. Por lo tanto, hasta que pasemos ese proceso de verificación, vamos a poder publicar nuestras aplicaciones. Sin embargo, cuando publicamos sistemas web, básicamente podemos adquirir cualquier servidor al cual tengamos acceso, subir las aplicaciones y si ese servidor es un servidor público, simplemente pasamos el URL y cualquier persona puede entrar a esa aplicación con ese URL. Muy bien. Entonces, esta es una de las formas más rápidas de lanzar aplicaciones al mercado. Cuando lanzamos aplicaciones, una de las cosas que vamos a tener es que va a haber lo que se conoce tal vez como un learning curve. Nuestros usuarios van a tener que aprender a utilizar esa aplicación. Cuando lanzamos aplicaciones con diferentes interfaces, básicamente tendríamos usuarios pasando por varias fases del learning curve, por ejemplo, una para el sistema web y una para cada una de las plataformas, dispositivos móviles. Recordemos además que hoy día las personas no solamente tienen un dispositivo móvil, sino que muchas personas tienen tanto Android como iOS. Por lo tanto, pueden utilizar esas aplicaciones en las diferentes plataformas, prácticamente en todas las plataformas mayores. Cuando compartimos la interfaz de usuario, como podemos hacer en casos con .NET, MAUI y Blazor, básicamente vamos a disminuir la necesidad de ese learning curve porque solamente van a estar aprendiendo una interfaz de usuario. Va a ser mucho más rápido la transición entre plataformas. Si ellos primero utilizaron la plataforma web, van a poder pasarse a la aplicación móvil sin necesidad de aprender cómo funciona porque ya tenían conocimiento previo utilizando la otra plataforma. Igualmente, de forma contraria, si primero utilizaron la versión mobile y después se pasaron a la versión web. Si desarrollamos esas aplicaciones con la interfaz igual, con la misma interfaz o con la interfaz lo más similar posible entre ellas, básicamente van a poder utilizar la aplicación fácilmente. Ok, ahora veamos cómo está este código y cómo se hace la magia. Este sistema se llama Fairplay Condos y básicamente es un administrador de condominios. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Esto básicamente es un sistema basado en una arquitectura de capas. Es N capas, tenemos desde el proyecto de base de datos, el proyecto de acceso a datos, los proyectos de modelos, proyecto de servicios, el proyecto de servidor que básicamente es el API. Tenemos un proyecto independiente que básicamente es el proyecto donde están todas las páginas y el que se reutiliza para ser utilizado en las diferentes plataformas. Tenemos ese proyecto compartido que es algo que no he eliminado, eso viene de la plantilla de Blazor.
Tenemos el proyecto de cliente, que es el proyecto de Blazor Web Assembly. Tenemos el proyecto de Client Services, que básicamente son los wrappers para invocar el API, para no utilizar directamente el HTTP client desde el proyecto web, sino que lo que utilizamos son estos client services. Y eso nos permite poder utilizar esos client services básicamente desde cualquier proyecto, incluso después, cuando implementemos esto, poder utilizarlos dentro de los proyectos de pruebas automatizadas. Tenemos además otros proyectos como la configuración de clientes, que aquí básicamente tenemos código compartido que va a ser invocado desde las diferentes plataformas. Por ejemplo, vemos que aquí esto es la inicialización de los clientes y básicamente lo que hacemos es registrar todos los client services o todos los servicios cliente que van a ser utilizados en las diferentes plataformas. Tenemos el proyecto de Common, que tiene cosas como globales, atributos custom, tenemos enumeraciones, constantes, el team configuration, que básicamente em, es la base para poder eh, desarrollar la selección de tema para lo que es todo CSS y los estilos, y esto para poder posteriormente implementar una funcionalidad de leer información de los temas desde la base de datos y aplicarlos. Tenemos lo que son las interfaces. Como las interfaces se utilizan casi que en todos los proyectos, están definidas dentro del proyecto como, y cuando necesitamos implementar código específico las implementamos. Ok, y después vamos a ver que en varios lugares tenemos unos proyectos que al final dicen punto .generators. Estos básicamente son generadores de código. Lo vamos a ver posteriormente. Pero ahora, ¿cómo está el UI? Básicamente lo que hicimos fue crear una librería de clases. Esto básicamente es un Razor Class Library. Es una librería de clases Razor. Y dentro de este proyecto pusimos todo el UI o la interfaz de usuario, incluyendo las páginas que van a ser utilizadas desde las diferentes plataformas. Entonces, nuestro proyecto en Maui hace referencia o tiene una referencia hacia este proyecto Share UI, y nuestro proyecto en Blazor Web Assembly tiene también una referencia hacia este Shared UI. ¿Qué tenemos dentro de este Shared UI? Tenemos un folder de componentes, que básicamente aquí lo que tenemos es un image picker para poder eh, seleccionar imágenes, para poder hacer el upload de imágenes. Tenemos el seleccionador de temas, que es básicamente lo que vimos en el UI, que abajo decía Team 1, pues era un dropdown que podíamos después seleccionar Team 2 o tema 2. Tenemos además acá un folder de páginas que está dividido por folders, y cada uno de estos folders es básicamente un rol. Por lo tanto, eso es simplemente una estrategia de organización. Y aquí podemos ver todas las funcionalidades a las cuales los administradores tienen acceso. Podemos ir a ver esta página y vemos que esta página básicamente tiene layout, eh, hereda de este custom base component. Y este custom base component básicamente es una clase en C# normal que hereda de component base e implementa el IAsync disposable. Tenemos que inyecte cosas como el white labeling service, crea el cancellation token y es un protected para que se pueda utilizar desde todas las capas superiores. Y tenemos acá que inicializa el load o carga el white labeling cada vez que se invoca el onInitialize sync. Esto significa que si yo quiero que esto se ejecute, básicamente tengo que hacer dos cosas: heredar del custom base component, además de en el onInitialize hacer await
base initialize async. Ok, vemos que aquí tenemos el código que carga toda la información que necesitamos para esta página y tenemos todo el proceso. eh, Perdón, este es el proceso de lo que es el submit. Aquí, esto no va aquí, perdón. Esto va en el onInitialize. Este es el proceso de submit. Este no tiene un initialize, entonces aquí yo podría implementarlo y hacer, invocar el método base sin necesitar hacerlo. Ok, ahora tenemos lo que es el folder de usuarios y básicamente es lo mismo con la funcionalidad para los usuarios. Vemos que acá tenemos el authorize, que es básicamente para decirle a esta página solo pueden entrar los usuarios que tengan este rol, y la ruta de esta página va a ser esta ruta, básicamente va a ser esa constante con un slash, con el nombre, perdón, con un entero o con un número de tipo long, y esa va a ser la ruta para accesar esa página. Tenemos un Navigation Service donde la implementación básicamente tiene un montón de métodos para poder navegar a las diferentes páginas. Algo que es muy importante a la hora de utilizar esta estrategia de poder compartir el UI y tratar de reutilizar el código, tratar de reutilizar la mayor cantidad de código posible entre el proyecto Blazor WebAssembly y el proyecto mobile en .NET MAUI, es prácticamente vital, necesario que utilicemos al máximo las características de inyección de dependencias y que simplemente, o en la mayoría de los casos, utilicemos también interfaces si queremos hacer cierta funcionalidad específica para cada una de las plataformas. Entonces, como podemos ver acá, vamos a ver, por ejemplo, podemos ver acá que aquí yo tengo este ITOAS Service. Y este ITOAS Service básicamente tiene dos implementaciones. Tiene una implementación que está creada en el proyecto de Blazor WebAssembly y una implementación que está creada en el proyecto de MAUI. La implementación en el proyecto de cliente, esto hace uso del Blazor Toast, que básicamente es una librería que creó Chris Sainty, y lo que hace es mostrar una notificación tipo Toast basada en HTML y CSS dentro del navegador. Esta otra implementación que yo tengo acá para el proyecto de MAUI, esto básicamente lo que hace es utilizar el Toast que ya viene en el Community Toolkit de MAUI, y básicamente lo que hace es mostrar una notificación Toast de la plataforma como tal del sistema operativo. Por lo tanto, en el caso de Windows, es de las notificaciones que nos salen en en la barra de tareas. Ok, muy bien. Eso es la base para compartir el código. Ahora, para desarrollar rápido, una de las cosas que podemos hacer es además utilizar lo que se conoce como C# Source Generators, como estaba diciendo anteriormente. C# Source Generators básicamente nos ayuda a extender el código, a crear más clases de código C# basados en algún hint o características que ya están creadas dentro de nuestro código. En este caso, vemos que este es un generador que se llama Services Incremental Generator, que implementa la interfaz iIncremental Generator. Tenemos un método initialize que recibe un contexto, y aquí hace cosas como crear básicamente un incremental values provider de un tipo de sintaxis. La compilación o el acceso a características de la compilación está desarrollada basados en
en nodos y en jerarquías de nodos. Entonces vamos a ver como una especie de árbol donde cada nodo tiene sus hijos y básicamente así es como accesamos cada una de las características. Vamos a ver cosas como que esto es un nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, incluso creo que esto es otro nodo y así vamos a ir inspeccionando el código. Ahora, los C# sus generators nos, nos permiten o nos dan herramientas para facilitar esa búsqueda. Vemos que acá tenemos, por ejemplo, este predicado y ese transform. Este predicado básicamente nos permite filtrar las declaraciones o la sintaxis que queremos encontrar en este código. Básicamente yo lo que quiero en este código es simplemente encontrar class declaration syntax, que básicamente es cosas como esto, donde está la declaración de la clase como tal. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Acá vemos que recibe un nodo. Preguntamos si el nodo es un class declaration syntax. Si es un class declaration syntax, vamos a ir a buscar todos los atributos que tiene. Vamos a recorrer la lista de atributos. Por cada una de esas listas vamos a recorrer todos los atributos y vamos a verificar si el texto es el que yo quiero. Esto básicamente lo que está buscando es dentro de mi proyecto de servicios, que es el que hace referencia al generators. Va a estar buscando clases que tengan esto dentro en su declaración. Entonces, cuando lo encontró, básicamente va a tomar este class declaration syntax, va a devolver un true acá y va a hacer que ese class declaration syntax participe dentro del proceso de transformación. Entonces, después va a invocar este proceso de transformación y aquí es eh, podemos hacer cosas adicionales. En el caso de este no necesitamos hacer nada más porque no necesitamos convertirlo. Lo único que necesito es simplemente que me devuelva la clase. Y después vamos a ver que acá vamos a invocar este register output source. Le pasa el compilation and classes, invoca este execute y nos pasa el compilation, el ítem y hay varias cosas que pasa. Vemos aquí este método, tenemos la compilación, tenemos los declaration syntax y tenemos el contexto. El contexto básicamente es lo que utilizamos para agregar el código al proceso de compilación. Entonces aquí podemos ver que sacamos cuál es el assembly, dividimos esto por puntos porque como pueden ver este código o para que todo eso funcione bien hay que tener patrones de desarrollo de código previamente establecidos. En este caso todos los proyectos están separados por puntos. Vemos que este es .automated test, .client, .client services, .generators y así sucesivamente. Entonces esto me va a devolver un arreglo con cada una de las secciones eh, en uno de los espacios del vector. Busco cuál es la primera parte de ese assembly, que básicamente lo que me va a dar es este precondos. Vamos a recorrer todas los class declaration syntax. Vamos a buscar el nombre del servicio, que básicamente lo que me estaría dando es eh, el nombre de la clase. Vamos a buscar todos los la lista de atributos, buscamos los atributos, buscamos el identificador de nuevo y aquí sacamos más características de ese atributo. Vamos a sacar los argumentos, ahí vamos a buscar el entity name, vamos a buscar el tipo del primary key y vamos a ver qué es eso. Como pueden ver acá tenemos application user service, vemos que aquí tenemos esto que le pasa un entity name y un primary key type. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Vamos
necesitamos poder sacar dentro de el generador de código, sacar qué es lo que tiene esto acá y esto, porque después esa información la vamos a utilizar a la hora de crear la clase. Como pueden ver acá abajo tenemos un string builder y estamos básicamente escribiendo la clase. Esto es básicamente lo que nosotros estaríamos escribiendo de forma manual. Sin embargo, a la hora de generar código o de utilizar incremental C# source generators, el código, todo este código va a ser automáticamente generado basado en hints. Y en el caso de nosotros, para esta solución, los hints son estos atributos que son los que estaban creados dentro del proyecto compartido. ¿Ah? Muy importante, los C# Source Generators tienen que ser un proyecto independiente en NetStandard 2.0 y no deben tener referencia a ningún otro proyecto dentro de la solución. Por lo tanto, no podemos eh, no podemos accesar a las clases directamente y tenemos que hacer la comparación de strings como tal. ¿Y qué es lo que nos termina haciendo eso? Al final vamos a ver que acá, si yo voy a algo como el Application User Service, vemos que esto es una clase parcial que está vacía, pero tiene este atributo y nos dice genéreme lo que es, o este es un servicio para la entidad, esta, que es Application User, y la entidad tiene como primary key una propiedad de tipo long. Si yo le doy F12 al nombre de la clase, vamos a ver que aquí me da dos clases o dos resultados. Tenemos la clase en la que estamos y nos indica también esta clase .g.cs. Como podemos ver acá, esto es un archivo totalmente autogenerado. Nos dice por cuál generador de código y nos dice que no puede ser editado. Pero vemos que acá tiene todo lo que necesitamos para, en este caso, el CRUD o la base del CRUD para la entidad como tal. Tenemos el create, tenemos el get all, tenemos el delete, tenemos el update, tenemos el get por, por el ID de la entidad como tal. Y eso es básicamente lo que necesitamos. Entonces todo ese código para la mayoría de esos servicios es totalmente autogenerado. Entonces, como pueden ver, esta solución tiene muchas características que nos ayudan a disminuir la necesidad de escribir código manualmente. Nos ayudan a reutilizar la interfaz de usuario para la mayoría de las plataformas. Entonces, este tipo de cosas son cosas que nos ayudan a reducir costos, a desarrollar más rápido, más eficientemente, a disminuir la cantidad de errores que podamos tener. Por lo tanto, nos permite crear aplicaciones de alta calidad, disminuyendo los bugs, disminuyendo los errores. Nos permite, por lo tanto, hacer un go-to-market mucho más rápido, adquirir usuarios mucho más rápido, porque vamos a poder desarrollar y hacer el release de las aplicaciones en menor cantidad de tiempo. Esta es básicamente una de las bases para poder crear ese tipo de aplicaciones y optimizar los costos. Recordemos, .NET, MAUI y Blazor juntos, agregándole C# Source Generator, son una de las mejores estrategias para desarrollar aplicaciones en este momento. Eso sería todo por ahora. Recordemos, visiten fairplaytube.pticostarrica.com, denle clic al icono de Buy Me a Coffee y seleccionen una donación de su preferencia. Eso nos permite poder seguir creando releases, aplicaciones y videos gratis para ustedes. Que tengan un muy buen día.